Buenas tardes, hermano. En nombre del Señor, podéis tomar asiento. Damos gracias al hermano por la oración. Esta tarde quisiera comenzar con un texto de Lucas, capítulo 21, 28. Lucas 21, 28. Este texto está en el contexto de las señales que Jesucristo profetizó para los últimos tiempos, que nos dice así: cuando veáis que estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando veamos que estas cosas, las señales que nos habló el Señor, y ya la estamos estudiando de la semana pasada, estuvimos viendo 5 y seguiremos, comience a suceder, pues ¿qué tenemos que hacer? Erguío. ¿Qué es erguío? Ponerte derecho. Una imagen, es como si estuviéramos en un campo y desde lejos empezáramos a escuchar ruido. Imagínate un avión, un tanque, cualquier cosa. ¿Qué haríamos? Nos pondríamos derecho y levantaríamos nuestras cabezas por si vemos lo que está ocurriendo. Pues así, espiritualmente, socialmente, tenemos que mirar, tenemos que estar atentos a las señales que están ocurriendo. Desde el año 2020 hacia ahora, 2022, 23, ya ha habido un nuevo cambio, nuevas señales de guerra, de hambre, de violencia, de cambio climático. Todo va a acontecimientos que están ocurriendo, que nos manifiestan las cosas que están sucediendo. Por lo tanto, la semana pasada estamos tocando escatología general y estamos viendo los 12 eventos escatológicos. Son eventos bíblicos. ¿Por qué? Porque estos eventos vienen en la Biblia. Lo vamos a ver literalmente cada uno de ellos. Ahora, en el orden de estos eventos, pues la Biblia da un orden. Pero habrá eventos que quizás no estén, nosotros no lo podamos ponerlo en su justa medida. Pero sí que comenzamos viendo, el primer evento era las señales que dio Jesús en el monte de los olivos. El segundo hablamos de una tribulación. Después hablamos de arrebatamiento de la iglesia al cielo. Hablamos también de la gran tribulación aquí en la tierra. Hablamos del tribunal de Cristo cuando la iglesia sea arrebatada. Allí seremos juzgados, ya eso lo tocaremos. Hablamos también de las bodas del Cordero que se da en los cielos, según Apocalipsis capítulo 19, donde la esposa, la iglesia, es entregada al Cordero, al esposo. Hablamos de la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. Hablamos de una batalla, de una guerra llamada Armagedón. Bíblicamente viene en la Escritura. Hablamos del milenio, de 1000 años, se repite 5 veces o 6 veces. Hablamos también de una lucha llamada Gog y Magog, que se dará. Hablamos también de los juicios del gran trono blanco reflejado en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y hablamos de la eternidad, de un cielo nuevo y una tierra nueva. Estamos viendo la cronología, intentando de poner estos eventos en orden. Hay unos eventos o unas posturas clásicas, que la veremos en el día de hoy, que es antes, durante y después. Estas son las 3 posturas que hay con relación al arrebatamiento, al milenio. Ya lo veremos todo eso en detalle. Pero nosotros comenzamos con una profecía de Daniel, que es las 70 semanas que profetizaba el ministerio, muerte, resurrección de Cristo. Si ponemos una cruz y hacemos una línea recta hasta allí, pues veremos que primero fue Cristo. Estuvo predicando el Evangelio, murió y resucitó y nos dejó una promesa. Lo mismo que le hemos visto o le vieron ellos de ir al cielo, que nos dijo: Él vendría a la tierra. Y antes de venir nos dio unas señales.
¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Entonces, si seguimos la línea, primero son las señales. No es el milenio, no es la gran tribulación, porque todavía no hemos llegado. Entonces, es las señales. Dentro de las señales, en los últimos tiempos de las señales, viviremos esa tribulación. Esa tribulación que hoy lo compartiremos, que vamos a entrar en el tema de la tribulación, que se puede dar de una forma personal, de una forma interior, exterior, local y al mismo tiempo global. Esta tribulación es global, ¿eh? De ahí pasaríamos, pues como estamos viendo estos eventos, pasaremos a arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia se dará lo que es la gran tribulación, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la segunda venida de Cristo, la batalla en Margedón, el milenio, Gog y Magog. Todo eso en la línea recta pues va uno detrás de otro. El juicio del trono blanco, la eternidad, cielo nuevo, tierra nueva. Y comenzamos con las señales de Jesucristo, y estuvimos viendo, la primera señal es cómo el templo fue destruido. Él profetizó que no quedará sobre piedra que esto no sea derribado. Y eso ocurrió en el año 70. Esa fue la primera profecía. Después estuve viendo las señales religiosas, que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, doctrinas falsas y falsos maestros. Lo estuvimos viendo, pues seguimos adelante, que los últimos tiempos serían tiempos peligrosos, que se levantarían personas que nos guiarían no a la verdad, sino a la fábula, a las mentiras, que engañarán incluso, dice la Escritura, aún a los escogidos, que no están preparados. Vimos también señales sociales, es decir, de la sociedad, de las personas, y vimos también que en los últimos tiempos habrá guerras, pandemia, hambre, violencia. Todo esto lo ha habido del siglo I, pero habla de un aumento de eso. No hablo de una guerra aquí y otra guerra allí, sino habla de una guerra, en este caso, pues general, que es lo que se está esperando. Se está esperando la Tercera Guerra Mundial. Eso se está esperando. Las pandemias, nunca hemos tenido una pandemia como tuvimos el año 2020. Había pandemia, pero no tan mundialmente. Y se nos espera, una detrás de otra, y se dará con el tiempo. Y los científicos lo tienen claro, que va a acontecer eso, se dará. La violencia que está habiendo. En el año pasado murieron, se quitaron la vida 11 personas al día. 11 personas al día se quitaron la vida. Señales climatológicas. Terremotos en diferentes lugares, sequía, inundaciones, volcanes, tsunami, frío, calor. ¿Recordáis la semana pasada el calor que teníamos? Hace 2 semanas. Y yo dije, cuando pase una semana verá el frío que vamos a tener. Y en la realidad hay un cambio porque se tiene que regular. Estos cambios no se habían visto antes tan bruscos. Ahora todo está siendo muy bruscamente y cada vez será más. Por eso dice la Escritura, cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, ¿qué tenemos que hacer? Erguíos. Tenemos que levantar nuestras cabezas y empezar a estudiar las Escrituras, apartarnos del mal y buscar el bien y relacionarnos con nuestro Dios. Nosotros somos personas creyentes, hemos creído en Jesucristo, tenemos una relación con Dios, oramos a Dios sin darnos cuenta que sí. Sin darnos cuenta. Yo cuando me convertí, yo diría, pues yo creo que me va a costar, porque al principio yo era monaguillo y estaba en la iglesia católica y tal, y una vez rezaba el Padre Nuestro por la noche y ya me se olvidaba, y hasta que no me acordaba otra vez. Y digo, pues yo creo que va a ser igual, pero no fue así. Fue algo que brota dentro de ti. Cuando tienes a Dios, cuando tienes a Jesucristo, tú ya no te esfuerzas por orar, es que eso brota delante de ti. Ya no es un esfuerzo leer las Escrituras, no es un esfuerzo venir a la iglesia, es algo que lo necesitas. Necesitas de esa agua, necesitas de ese alimento, necesitas de la presencia de Dios, necesitas del calor del Señor, ¿no? Y hablamos de estas señales que están, señales cosmológicas del cosmos, del cielo. Nos dice que el sol se oscurecerá, llegará un día que se va a oscurecer el sol, la luna no va a dar su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Son señales que está hablando Jesucristo, que todavía no se ha dado, pero que se espera que un día se pueda dar. Señales espirituales, la que el Evangelio será predicado por todo el mundo, dice la palabra de Dios, que la fe en los últimos tiempos habrá una decadencia. ¿Recordáis aquella enseñanza? Hallará fe en la tierra
cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Hallará fe en la tierra cuando venga del Hijo del Hombre? Nosotros somos bienaventurados, porque tenemos fe. No somos perfectos. Podemos rebalar, podemos caer, nos podemos olvidar, podemos. Pero hay algo dentro de nosotros que es más fuerte, que es Dios, que es la experiencia, que es el Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos hace reconocer nuestras faltas, nuestros errores, y nos hace ir a Dios y depositar nuestra carga delante de Él, y poder encontrar el descanso y la paz en Dios. Hoy he estado esta mañana en el hospital, como casi todos los días últimamente, y había una persona que se estaba operando, cuando ya se esperaba lo peor. En esta operación no sabían los médicos por dónde iban a ir, se esperaba todo lo peor. Y al final fue todo lo mejor. Fue todo lo mejor que le podía haber pasado, ¿no? Y entonces pues yo le hablé a la mujer de este hombre. Le digo, mira, nosotros hemos estado orando a Dios, pues nosotros creemos en Dios. Y Dios ha actuado. Y ella pues decía que sí, lo reconocía, ¿no? Y hay otro texto que dice, hablando de las señales espirituales, que hallará esa fe en la tierra. Pues hay muchas personas que no creen en Dios, pero hay personas que creen en Dios, y dentro de esas estamos nosotros, ¿eh? Y dice que al final de los tiempos, también en Apocalipsis 14:6, que un ángel, y vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Hay personas que dicen, Cristo no viene todavía, no va a venir todavía, porque todavía no se ha predicado el evangelio. Pero resulta que en los últimos tiempos habrá un ángel del cielo, Apocalipsis 14:6, lo leo, vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos, diciendo a gran voz, temed a Dios, darle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Tú imagínate cómo será eso? Que un ángel predique el evangelio desde el cielo con una voz de trompeta, de sonido tan fuerte, que anuncie que temamos a Dios, que le demos la gloria, que la honra de su juicio, la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que vive, al que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y no habrá nadie que no escuche esa voz. Entonces el evangelio será predicado. No hay nada que impide que Jesucristo no venga. También señales psicológicas. Esta no la estuvimos viendo, y en Lucas 21:25 nos dice así: entonces habrá señales en el sol y la luna y las estrellas, en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y las expectaciones de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Vendrá unas señales, y esas señales serán psicológicas. ¿De qué? De angustia, de confusión, confundida la gente. ¿Por qué? Por el bramido del mar y de las olas. Se escuchará un ruido tan fuerte que las personas entrarán en angustia, estarán confundidas de dónde viene este ruido, de dónde viene todo esto. El otro día le decía a mi hijo, que estaba así un poquito, fui yo desanimado, le digo, pues mírate, ahora tú vas a comer, tiene comida, tiene la chimenea puesta, tiene la cama, lo tiene todo. Pero tú imagínate que ahora estuviéramos aquí, sin luz, escuchando un avión que pasa por arriba, con un ruido tan fuerte ahí, con la amenaza que pueda tirar una bomba. Así hay miles y millones de personas hoy día, que están viviendo en ese temor, en ese miedo, si le caerá la bomba a donde vive o lo caerá allí. Nosotros, gracias a Dios, no estamos viviendo eso, estamos viviendo otros tipos de señales que se están dando. Se están dando la angustia, se está dando mucho la ansiedad, el miedo, el temor, de todas estas cosas que se hablan, que se dicen, y que cada día lo confirma, y están más seguros aquellas personas que hablan de todo esto, de esa angustia, de esa confusión, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Es decir, o en un estado
de miedo, de temor, que las personas van a desfallecer por las cosas que nos dice, que nos enteramos y que nos viene, y eso va a dar un miedo tan fuerte que las personas van a caer solas, desfalleciendo. Entonces, qué bueno tener esa fe, tener esa confianza y esa seguridad en Dios, que por cuanto hemos guardado su palabra, Dios nos guardará de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ese texto no lo olvide nunca, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado mi palabra de fe, yo te guardaré. Y Dios nos guardará de aquellas cosas. ¿Eso quiere decir que no vamos a pasar tribulaciones? Sí, las pasamos. Pero Dios nos guardará de esas señales tan fuertes, tan claras, que hoy día realmente se está dando. Si escucháis los escatólogos, las personas que hablan de la escatología, de las señales de los últimos tiempos, verá lo alarmante que está la situación, que nosotros a veces no la percibimos, pero el mundo ha dado un giro enorme. Dice que el reloj de Apocalipsis está muy cerca de la hora, minutos de la hora o segundos de la hora. Hay otras 7, dice, señales históricas de Noé y de Lot. Lucas 17:26 nos dice así: como fue en los días de Noé, tenéis la Biblia, podéis verlo, Lucas 17:26. Si os surge pregunta, cualquier cosa, me lo podéis hacer. Dice, como fue en los días de Noé, va a hacer una comparación para que nosotros entendamos, para que nosotros podamos comprender la situación que estamos viviendo y la situación que vivió Noé y Lot, y cómo el Señor hizo juicio. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Hay una comparación entre la historia, entre lo que ha pasado con lo que va a venir. Y eso es para nuestra enseñanza. Dice que las Escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros tengamos una idea, para que cuando veamos que la higuera ya sus hojas están verdes, es que el higo ya está el verano cerca. Pues así también es la venida del Hijo del Hombre. Dice, comían, bebían, se casaban, se daban casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y lo destruyó todo. Es decir, los días de Noé va a ser comparado a los días del Hijo del Hombre, a los últimos tiempos. No tenemos que esperar a que haya cosas grandísimas que nos asusten, sino que en cualquier momento puede venir Jesús. Porque dice que estaban como que comían, bebían, se casaban, se daban casamiento, como estamos ahora, ¿no? Se comen, beben, se casan, se descasan y se hacen de todo. Pues igual como hoy día. Daniel decía que cuando los transgresores lleguen al colmo, entonces vendrá el Hijo del Hombre. En situaciones difíciles. La generación de Noé, ellos no pensaban que iba a venir un diluvio. Ellos comían, bebían, hacían fiestas, hacían de todo. Pero llegó un momento, ¡bum!, que empezó a llover. Estuvo 40 días lloviendo. Asimismo, como sucedió en los días, otro ejemplo, los días de Lot ya está en otra situación distinta, en Sodoma y Gomorra. Comían, bebían, en el 28 estoy leyendo. Compraban, vendían, plantaban. Es decir, era una generación, un momento, un estado, pues normal. Pero dice, y edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, ¿qué dice que pasó? Llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó todo. Así, y esto es lo importante, y a prestar atención, así será el día en aquel el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Son señales históricas que nosotros tenemos que comparar, mirar para atrás, cómo estaba esa generación. Pues estaban viviendo como estamos viviendo nosotros. Y en ese momento vino realmente su juicio. Pues así acontecerá también en los últimos tiempos. Hay otra señal, la número 8. La vuelta de Israel a su nación. La vuelta de Israel a su nación. Sabéis que en el año 70 los romanos expulsaron a todos los judíos de Jerusalén. Le cambiaron el nombre de Jerusalén.
y prohibieron que los judíos vivieran en Jerusalén. Fueron llevados a todas las naciones, pero había una promesa que se encuentra en Ezequiel 36, 24, que lo leeremos ahora. Pero el año 1948, cuando se fundó la nación de Israel, es decir, en el año 1948, en mayo, se fundó la nación de Israel. Había 700.000 personas. Sí, esa nación se fundó, la tierra la tenían los palestinos, los judíos compraron la tierra a precio de oro, porque aquello no valía nada, aquello era un desierto, la compraron, se fundó la nación y había una cantidad de 700.000 personas. Hoy día, ¿sabe cuántos judíos hay en Israel? Cerca de 7 millones de judíos. Y hay grúas por todos los sitios, porque cada día vuelve más judíos, cumpliéndose la profecía de Ezequiel 36, 24, que nos dice así: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Hay una promesa dada por Ezequiel que es un ruido, no os preocupáis. Y os traeré, yo como tengo esto, pues puedo leer, y os traeré a vuestro país. Ha saltado el automático. O se fue la... No ha saltado, creo que ha saltado el automático. Entonces, la promesa, cuando veáis que todas aquellas cosas comienzan a suceder, ergío. Esa era una promesa. Y como el Señor lo que dice es sí y amén, se cumplió, se está cumpliendo. Cada día vienen más judíos de todas las naciones y habitan el Estado de Israel. El Estado de Israel. Aquí nos hemos asustado unos pocos, ¿eh? Entonces el Señor lo iba a recoger. Vería un espíritu, un deseo de que los judíos volvieran otra vez a Israel. 9 señales. Número 9. Un despertar del espíritu del anticristo. Un despertar del espíritu del anticristo. Ya Juan lo profetizó, ya cerca del año 90 o 90 y tanto. Nos dice en 1 de Juan capítulo 4, 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso fue en el primer siglo. Pues imagínate todo lo que ha evolucionado a través de los años y de la época. Como el espíritu del anticristo es un espíritu engañoso, a veces se manifiesta de una forma muy especial, donde realmente es por temas religiosos, pero otras veces se manifiesta de forma de guerras mundiales, como ha pasado 2 guerras mundiales, y son los hombres que se culpan los unos a los otros. Pero, ¿qué está ocurriendo en estos tiempos? Pues en estos tiempos está tocando la base de la sociedad, que es lo que es la familia, cambiando los valores humanos. Se está cambiando y se está empezando en los colegios. El hombre, mujer, ya no es ni hombre, ya no es ni mujer, ya es persona, pero dice la Escritura que varón y hembra lo creó Dios. Y mira, dice Isaías 5:20, hay de lo que lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo, que hace de la luz tiniebla. Mira, me llega con el texto, por poco nos coge este texto aquí. Y la tiniebla, luz, que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Se está cambiando todo. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno lo dicen malo. Un grupo tan minoría como es, la fuerza que está tomando es la nación. Los colegios, la sociedad, en todo. Se está cambiando todos esos valores. Son señales de un avivamiento del espíritu del anticristo. Hay otro tipo de señal más en la sociedad, la 10. Un espíritu contra Israel, antisemitismo. Se está despertando ese espíritu otra vez. Irán es una fuente de amenaza contra Israel, que va propagando por el mundo entero eliminar al país de Israel de la faz de la tierra.
Esto nosotros estamos lejos de Israel y de Irak, pero allí en Israel se vive muy fuerte. Israel ve a Irak, país que pide su eliminación, como su mayor amenaza. Israel está viendo a Irak como un país que está pidiendo todos los días, no lo reconoce como país y además está pidiendo eliminarlo. Y Israel lo ve como la mayor amenaza. Mientras que Irán ve a Israel como un enemigo del lado de Estados Unidos, que frena su crecimiento como potencia regional. Les sube los impuestos, les sube tal, no pueden desarrollarse, no desarrollan la bomba nuclear que quieren desarrollar, y esto en el 2020 fue cuando se aconteció que Israel mató a uno de los científicos o al científico más potente o más sabio de Irán. Y ahí subió el calor cada vez más y más. Hay un nuevo despertar contra Israel en el mundo entero. Según se considera sus proponentes, los nuevos antisemitistas se promueve fundamentalmente en tres fuentes ideológicas: la extrema izquierda, el islamismo y la extrema derecha. La extrema derecha y la extrema izquierda está subiendo en muchos países. Hay países que ya lo gobierna la extrema derecha y se va subiendo. En España, ¿qué está ocurriendo? En España está subiendo y está tomando escaños y quieren llegar a su sitio. Y ellos se basan en la teoría de la conspiración. Aquellos que están en contra de Israel creen que hay un grupo secreto en Israel, muy secreto en Israel, que está apoderándose de forma de eventos políticos, económicos, social, religiosos, históricos, con la idea del mito del dominio mundial. Ellos creen que los judíos se van a ser dueños del mundo entero y por eso hay que eliminarlo. Recordáis a Hitler. Hitler, según hay tres teorías por las cuales se enfrentó así a los judíos, quería eliminarlo. Uno, porque se cree que él era descendiente de judíos. Otro, porque en la Segunda Guerra Mundial él estuvo, entonces echaron un humo de eso y lo dejó como ciego y entonces culpaba a los judíos. Y otro, según se cree, que cogió una enfermedad venérea de una prostituta judía. Esas son las tres teorías que hay porque Hitler atacó así a los judíos. ¿Qué pasó en la Edad Media? De España fueron expulsados los judíos, de muchos sitios fueron los judíos. Pero ¿qué ocurrió ya en el siglo XIX? Como ya la religión no era fuerte, pues entonces salió Hitler y mataron a 6 millones de judíos. Es decir, pero este espíritu se está levantando en el mundo entero. Esta es una de las señales que hay, porque todo lo que va a acontecer está muy enfocado contra el pueblo de Israel, que poco a poco haremos. Y hay otro tema que yo no he prestado nunca atención y siempre me he reído un poco, y es la alerta de los extraterrestres. Yo me río un poco, no lo he visto con muchos fundamentos, pero de hace un tiempo para acá le veo con un fundamento tremendo. Aumenta los avistamientos de los ovnis, según un informe publicado por el Pentágono. Esto que estoy leyendo ahora son de fuente. La inteligencia de Estados Unidos ha recibido 510 informes de amenaza y de peligro de que los ovnis haya una invasión sobre la Tierra y se lleven a un montón de seres humanos. Esto, si pensáis, verá que tiene sentido. ¿Qué ocurrirá en el arrebatamiento? En el arrebatamiento vamos a salir volando, volando para el cielo. Entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Le echará la culpa a quién? A los extraterrestres. Pues esto es muy importante tenerlo. ¿Por qué? Porque justificarán el arrebatamiento de la Iglesia. Entonces, esto que nosotros aquí parece un ovni, aquí parece otro, allí parece otro, está apareciendo de una forma ahora, ya te digo, 510 informes, pero esto es del año pasado para acá. Hay y se espera esa invasión, pero en noticias
en Estados Unidos de periódicos y de titulares de peso, que es el Pentágono, es decir, son la inteligencia de Estados Unidos, no es de cualquiera que está aquí en el campo y que ha visto una luz que cae y que tal. Yo anoche estaba en mi ventana, yo veo hornilla también, estaba en mi ventana y enfrente veía como un satélite o algo, pero no que se queda quieto, sino que se alumbra y paga. Como yo vivo al lado de la base naval de Rota, al lado, bueno, cerquita, pues yo puedo pensar muchas cosas de todo esto que puede pasar, pero es que después ya se quita de allí. Entonces, esto es una de las señales que yo ya estoy prestando atención. Nunca le había prestado atención, pero ya sí le estoy prestando atención, porque esto va a justificar cuando la iglesia sea arrebatada. El segundo evento, tengo que explicarlo, yo lo llamo la tribulación. La tribulación es el periodo que pertenece a los últimos tiempos de las señales escatológicas y empezará de forma local, como está ahora empezando, Rusia con Ucrania, y que aquí no es Rusia con Ucrania, es Rusia, Ucrania, ¿y qué pasa? La Unión Europea, Estados Unidos, la ONU, es decir, esto está comenzando, está ahí, ¿no? Pero la tribulación está comenzando de una forma local, pero llegará un momento que terminará de forma mundial. Mateo 24-29 nos dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Por qué yo pongo en segundo lugar la tribulación? Porque dentro de las señales de Jesucristo, si hacemos la línea muerte de Jesucristo y seguimos para adelante, primero son las señales, pero en la última época de las señales se dará esa tribulación de forma, para mí, mundial, global, global. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por tribulación? Nosotros entendemos por tribulación, según los diccionarios, una aflicción, pena, congoja que padece una persona en diferentes momentos. Jesús ya nos profetizó y nos dijo que en el mundo tendréis, nosotros hablamos de aflicciones, pero la aflicción es tribulación, mas confiad, yo he vencido al mundo. Tribulación nos puede venir interiormente, cuando nuestra mente se confunde, cuando estamos pasando un problema, una dificultad, y toda nuestra mirada está hacia nosotros. Hay personas que viven tormentos interiores, muchos tormentos interiores, y cada vez más. Desde la pandemia para acá, se viven muchos estados de ansiedad, de depresión, de angustia, y eso es un tormento, es una tribulación interior. Pero ahora hay otra parte de tribulación, la que podemos tener por ejemplo, con la persona que tenemos al lado, que puede ser la esposa, que puede ser el esposo, que puede ser los hijos, que puede ser el vecino, que puede ser el familiar de la calle, o puede ser tal. Y eso lo podemos generar también a otra tribulación que puede ser local o que puede ser nacional. Pero hay otro paso más de la tribulación, la que puede ser y la que se espera, que es mundial. Entonces, esta tribulación comenzará desde el interior, porque se teme. Ahí escuchaba a un judío que se llama Barut, una eminencia en el tema de judío convertido al cristianismo, una eminencia en el estudio de las Escrituras, porque los judíos estudian las Escrituras más que nosotros, conoce el hebreo, conoce el griego, entonces tiene una profundidad del texto, de la palabra, de la etimología, pues mucho más que nosotros. Y este hombre estaba de vacaciones con su mujer, y él decía: mira, disfruta hoy, que vamos a pasar 2 días en un sitio muy bonito y de vacaciones y tal, porque llegará un día que no nos vamos a poder ni reunirnos, ni vamos a poder declarar nuestra fe públicamente. ¿Por qué? Porque hoy día, ya veremos en las teorías, muere al año más de 200.000 personas perseguidas por la fe. Entonces, estas tribulaciones, que su sinónimo pues, puede ser pena, aflicciones, amargura, sinsabor, adversidad, calamidad, desgracia, eso es lo que es la tribulación. Pues llegará un momento que estas señales se convertirán en estas últimas señales por los acontecimientos que acontecerá en la tierra, por el cambio climático. Recordad que la tierra, dice que la tierra gime y está esperando que sea liberada de todo esto. El ser humano está sometiendo a la tierra, a los cielos, a una presión tan fuerte
que se sacude. Y al sacudir pues pasa todo esto. Vendrá un día que habrá esos megas terremotos que se están esperando. Habrá algún día que verá esos volcanes, como echarán toda esa lava y toda esa cosa para arriba. Habrá un día que el mar también se está calentando y subirá su nivel. Y todo eso se espera, todos esos acontecimientos. Eso es lo que va a provocar la tribulación. No creo que nosotros, como vamos a ver en Apocalipsis, no es Dios el que va a manifestar todo eso. Antiguamente se consideraba que todo era sacro, igual como nosotros los que creemos en Dios. Nosotros creemos que los acontecimientos no acontecen ahí porque sí, sino porque hay una mano de Dios que está moviendo y lo mueve todo. Pero en el caso de que haya calor, que haya frío, que haya un terremoto, que haya todas estas cosas, no podemos culpar a Dios. Porque el hombre está sometiendo tanto a la tierra, al cielo, que va y se despega de esa manera. Y estamos sufriendo estos calores, estos fríos, estas sequedades, todas estas inundaciones, y es por eso, no es por otra cosa, ¿no? Entonces, también la tribulación se considera en Santiago capítulo 2, 4 como una prueba de fe, que dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos, completos, sin que os falte nada. Se considera las Escrituras como la tribulación, como una prueba que prueba nuestra fe, para ver cuál es el grado de madurez que podamos tener delante de Dios en medio de las aflicciones o las tribulaciones. Desde que nos convertimos, estamos pasando por aflicciones y tribulaciones, pero esta tribulación va a abarcar más, por ejemplo, a la fe pública, que pueden cerrar las iglesias, que pueden echarnos del trabajo incluso por nuestra fe, que puede pasar en su tiempo, o que puede haber una tribulación de guerra, de hambre, de virus, de todo eso de forma generalmente, a nivel global. Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, presta atención, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, de la hora de la tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Eso es palabra del Señor. La tribulación. ¿Pasará la iglesia esta tribulación? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2:2. Después ya veremos las teorías que hay, pero primero voy a enseñar esta escritura. 2:2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, nuestra reunión con Él, cuando habla de nuestra reunión con Él, no está hablando de la segunda venida, cuando Cristo vendrá por segunda venida para liberar al pueblo de Israel. Cuando habla de nuestra reunión con Él es cuando nos encontramos en el cielo, con Él. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, que veamos las señales, que estemos atentos para que no nos dejemos engañar por aquellos que nos dice esto, nos dice aquello, sino que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice Jesucristo, no vendrá sin que antes venga ¿el qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Se dará todas estas señales que hemos aprendido, que hemos dado, y esto es así, y irá en aumento, pero hay una cosa que Pablo nos dice, que para que venga el Señor y tengamos esa reunión con Él, se tiene que dar algo muy fuerte, y es la apostasía, y se tiene que dar la manifestación del Hijo del hombre y el hijo de perdición, llamado el Anticristo. Según el texto, no vendrá antes que se manifieste la apostasía. Ahora, ¿qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la acción y efecto de apostatar. Apostatar, por su parte, significa abandonar o romper.
públicamente con la doctrina que profesa. Es decir, habrá, lo que significa es que tú rompes, eres cristiano, estás en la iglesia y de buena primera te dice ya no voy más. Y ahora no solamente que no va, sino que rompe con eso. Y te manifiesta en contra de todo lo que has vivido. Eso es apostatar de lo que es la fe. Pues eso se va a dar de una forma pues general. No va a ser una persona o una persona aquí, otro no, lo que pasa, ¿no? No, de forma general. Esa es la apostasía. Abandono de muchos cristianos de su fe, públicamente, salir o romper con su fe. En los últimos tiempos se dará esa señal. Y en esa señal también tenemos que estar pendientes. Cuando veamos, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, ahora 30 o 40 personas y ya pues la semana que viene, la otra, vemos 10 nada más. Otros se han ido ya y no se han ido a otra iglesia, como se acostumbra ahora. Que eso es lo más fácil, pero es lo más complicado. Porque lo mismo que te va a pasar aquí, te va a pasar allí. Al revés. Porque la iglesia deja de ser perfecta hasta que tú estás. Cuando estemos, ya está. Entonces, hoy día se acostumbra a esto. Vemos 16 congregaciones. Hoy me dice el pastor una cosa, no me conviene y me voy a la otra. Cuando está allí, el pastor te va a decir otra vez lo mismo, o te va a decir otra cosa, porque debemos entender que la iglesia no la gobierna un pastor, ni 2 ni 3 pastores, la gobierna el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que nos pone a nosotros las cargas para poder decir esto o aquello. Esa es una realidad. A nosotros a veces nos cuesta, a mí me cuesta tener que llamar la atención a uno y a otro, pero cuando Dios te lo pone tienes que decirlo. Y más, por ejemplo, el pastor responsable, que es el que el Señor le pone esa carga y ese peso, sobre todo para eso, que es para el bien de cada uno de nosotros. Porque el Señor, al amarnos, dice que nos disciplina. Disciplina quiere decir, bueno, pues si nos ve que nos estamos apartando, pues nos dice, para allá no vaya, porque como vaya para allá te sale. Entonces tenemos que volvernos otra vez para aquí, para el centro. Es decir, la manifestación del hombre de pecado, hijo de perdición. Primero, la apostasía. Segundo, en lugar, la manifestación del anticristo. Se manifiesta, se da a conocer a este mundo. Se cree que puede ser un político, un religioso, un judío, un altivo de rostro, un entendido en enigma, una persona con mucha sabiduría para gobernar, religioso, político, que va a solucionar la tribulación que va a vivir este mundo de conflicto con Israel, conflicto con las naciones. O este hombre, hoy día la guerra no se termina porque no se negocia. No hay capacidad para negociar, se han juntado una vez y otra vez y otra vez y cada vez no llegan a acuerdo. Cuando se llega a acuerdo se acaba la guerra. Pues se levantará este anticristo entendido en enigma, en conocimiento, en sabiduría, que va a solucionar eso. Lo va a solucionar y ¿qué pasará? Pues todo el mundo va a empezar, dice que entrará y será recibido con halago. Cuando toquemos el personaje del anticristo, pues ya veremos, ¿no?, las características de este hombre. Al fin, dice que al fin, Daniel 8:23, al fin del reinado de esto, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá la fuente y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en sus manos, y su corazón se engrandecerá. Sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por manos humanas. Es decir, este hombre vendrá así sigilosamente, pero tendrá tanta sabiduría y tanto poder que convencerá a todos estos hombres que gobiernan la tierra. Y se va a suceder una cosa: cuando haya paz y haya seguridad, que lo va a establecer, el mundo va a llegar a un momento que va a parecer que se va a explotar, pero llega un momento que se va a solucionar ese tema. Se hará pacto, y ese pacto habrá un momento que se levantará de nuevo el templo de Jerusalén. Se levantará el templo. Hoy día el 90% de los judíos necesitan el templo para poder ejercer su fe. Sin templo están limitados. Entonces hoy día ya el templo lo tienen. Tienen las vacas, lo tienen todo completamente. Hay un instituto que se llama Instituto del Templo que lo tienen todo preparado.
Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Perdón, le he tocado aquí. En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si se sienta en el templo de Dios, es porque tiene que haber un templo. Algunos piensan que el templo es espiritual, que el templo es la iglesia, como lo dice 1 de Corintios, pero aquí nos está hablando Daniel, que es un templo. Es el nuevo templo, el tercer, que se llama el tercer templo. Se sienta en el templo de Dios. Ahora realmente no hay templo, porque el templo tiene que estar en un sitio determinado, que ahora mismo hay una mezquita, y está lo que vemos allí en Jerusalén. Pero llegará un momento que se va a negociar y por la vida pues se quita el templo. Y eso va a ser una realidad. 9:27 dice así de Daniel, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después que la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el anticristo. En ese tiempo de tribulación hará un cese donde se establecerá la paz y la seguridad. En ese lo que estaba explicando, en ese tiempo que estará la cosa tan complicada, lo va a solucionar. Y va a prometer, como dice 1 Tesalonicenses, paz y seguridad. Como decía el apóstol Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, 1 Tesalonicenses capítulo 5:3, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es decir, va a solucionar, va a traer paz, va a prometer la seguridad, pero de pronto cambiará todo. Lo va a cambiar todo. Cristo vendrá, como dicen, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas como estuvimos hace 20 minutos, que se quedó todo oscuro y ahí no podíamos hacer nada. Nosotros tenemos la luz del Señor. Os animo a que busquemos al Señor, que oremos, que vengamos a alabar y adorar al Señor, para que no nos coja en tinieblas, es decir, en oscuridad, sin conocimiento, sin saber, que aprendamos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Todo puede cambiar de un momento a otro. Todo puede cambiar de un momento a otro. Ahora, cuando llegue ese momento, ocurrirá el tercer evento. Y el tercer evento tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo se dará? Pues no lo sé en qué momento de esa tribulación, pero se va a dar. El arrebatamiento de la iglesia es un evento silencioso que muchas de las personas no se darán cuenta. Recordad lo de los ovnis, el secuestro de muchas personas, pues será justificado de esa manera. Imagínate que aquí en Jerez, ¿cuántos cristianos vemos? ¿Cuántos cristianos vemos? Yo sé que hay 16 congregaciones, habrá unos 1000 más o menos creyentes, más una fuente de contacto de unos 5000 personas que han conocido a Cristo más o menos, en todo el tiempo de los años 70 para acá. Pues imagínate que somos arrebatados 1000 personas de Jerez. Pero es que la Torre Magrejo se han llevado tanto, en Guadalquivir se ha llevado tanto, en otros sitios. Entonces estos son los extraterrestres que han venido y se lo han llevado. Está justificado completamente, va a ser justificado. El arrebatamiento. Hay diferentes creencias con relación al arrebatamiento. En primer lugar, los que creemos que hay un arrebatamiento, pero que hay otras personas que no lo creen. No creen, solamente creen en una venida, la primera venida. Cristo vino, estuvo predicando, murió y resucitó. Y la segunda venida será cuando venga a defender al pueblo de Israel, a establecer su reino y se llevará otra vez a la iglesia. La postura, hay 3 posturas. Voy a convertir. Una antes, otra durante y después. Estas posturas son muy clásicas. La mayoría de los cristianos no seguimos estudiando más, si nos quedamos en estas posturas y ya está. Nosotros somos estudiantes de las Escrituras y tenemos que seguir estudiando las Escrituras, porque estas posturas fueron hombres, pues no sé, hace 500 años.
Y ahí se ha quedado y ahí está. Nosotros seguimos estudiando. La primera postura se llama pretribulacionista. Antes de la tribulación, la iglesia es arrebatada. Arrebatamiento será secreto, invisible, antes de la gran tribulación. Fundamentos bíblicos. Pues mira, Apocalipsis 3:10. Es un mensaje a la iglesia de Filadelfia que dice: por cuanto has guardado mi palabra de fe, yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta es la postura que abarca a más número de cristianos en la tierra. También Apocalipsis capítulo 4:1, cuando Juan está orando y el Señor lo llama y le dijo: ven acá. Y Juan está en la tierra y sube al cielo y allí ve el trono de Dios. Apocalipsis 5, ve el trono de Dios. Esta es la primera postura. La iglesia desaparece y ahí el argumento es que la iglesia desaparece en el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando Juan sube, y no vuelve la iglesia a hablarse de la iglesia hasta el capítulo 19, que vuelve la iglesia. Con Jesucristo vuelve con todos los santos. Entonces, del capítulo 5, capítulo 6, habla de los 7 sellos, de este tiempo de gran tribulación. La iglesia ha desaparecido. La iglesia está en el cielo. Está en el cielo. ¿Por qué? Y dicen también porque la gran tribulación será tiempo de angustia para Jacob. Entonces, las personas que creen en esta postura se llama pre-tribulacionista, es decir, antes de la tribulación, para que me entendáis, pues estas personas dan estos argumentos. La segunda posición, post-tribulacionista, es decir, después de la tribulación. Esta postura es enseñada por algunos grupos hipercalvinistas, la mayoría de adventistas, testigos de Jehová y muchos católicos. Enseña que no hay arrebatamiento, sino que Cristo viene después de la gran tribulación. Según esta postura, son raptados al final de la gran tribulación. La iglesia pasa por la gran tribulación y cuando ya termina la gran tribulación, Cristo viene y se lleva a la iglesia. Esto es una postura que lo creen estas personas. Su fundamento es este. Muchos cristianos sufren tremenda persecución. Hoy, en el día aproximadamente, lo que hablé, 200.000 creyentes mueren todos los años por su fe, como mártires. Y afirma, todos los creyentes son raptados al final de la gran tribulación. Y que en el mundo tendréis tribulación. Que el Señor siempre ha enseñado, desde que Él subió y fundó la iglesia, que pasaríamos por tribulaciones. Entonces agarran a esto y dice que la iglesia va a pasar por la tribulación y que eso de arrebatamiento, pues no es. Que la iglesia va a ser arrebatada después de la gran tribulación. Hay otra posición más, que es la posición medio tribulacionista, es decir, en medio de la tribulación. Según esta postura, todos los creyentes son raptados tras 42 meses, 3 años y medio, 1260 días de la gran tribulación, de los 7 años. El rapto y la segunda venida son acontecimientos separados. La tribulación y el milenio son literalmente periodos de 7 años, que se llama del tiempo de los eventos escatológicos, los 7 años, pues cuando llegue 3 años y medio al sonido, esto sostiene que la iglesia pasará la primera mitad de la tribulación y esta es la posición de menos peso. El rapto sucederá al sonido de la séptima trompeta. Es decir, a los 3 años y medio empieza la tribulación y cuando llegue los 3 años y medio se tocará una trompeta, la séptima trompeta, lo vamos a leer ahora, Apocalipsis 11:15. Pues en ese instante, en ese momento, la iglesia es arrebatada. Os leo el texto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. A la mitad de los 7 años de tribulación, o sea,
en el momento que toque esa trompeta, los cristianos serán arrebatados y no pasarán por la segunda tribulación. Yo, si tuviera que poner el nombre a la postura mía, sería en el tiempo de la tribulación, en el tiempo, porque no vendrá antes que se manifieste la apostasía y se manifieste el hijo de pecado. Es decir, yo creo que la iglesia va a pasar por una tribulación, sea como son 7 años, sea en el primer año, sea el segundo año, sea el tercer año, no lo sé. Yo me inclino durante ese tiempo. No me inclino al primer día que comience la tribulación, la iglesia es arrebatada. No, porque la Biblia dice que no vendrá hasta que esté la apostasía y habla de señales, y ahora lo vamos a ver. Y no me inclino cuando toque esa trompeta, porque es una trompeta de juicio. No es una trompeta para alertar al pueblo, que el pueblo suba. Pablo enseña, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, nos queda 2 o 3 minutos nada más para leer el texto. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Llegará un momento, sea el primer año, el segundo año, el tercer año, no lo sé, no te puedo dar seguridad. Son eventos bíblicos y eso es verdad. Hay posturas que han dicho otros hombres como yo y han dicho, bueno, pues el primer día de la gran tribulación, pues la iglesia es arrebatada. A los 3 años y medio, la iglesia es arrebatada. No, la iglesia tiene que pasar por toda la gran tribulación y hasta que no pase, no es arrebatada. Pues realmente la postura que nos enseña aquí las Escrituras, pues yo creo que en el Apocalipsis 3:10 que Dios nos guardará de la prueba. Ahora, que también nos habla que vamos a pasar tribulación. ¿En qué momento? No lo sé. El deber nuestro, el tuyo y el mío es de seguir estudiando las Escrituras y que el Espíritu Santo nos revele la verdad. Y es así, no podemos decir, no, hasta que no se toque la trompeta, esa trompeta y empiece los juicios, ya vi los sellos, ya están despertados 6 trompetas, entonces tanto. Lo cierto que dice la palabra que será en un instante, por eso la palabra dice, alentados los unos a los otros con esta palabra, porque en un instante, en un momento, la iglesia será arrebatada al cielo. En 1 Corintios 15 dice, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de trompeta, porque se tocarán las trompetas, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, en un instante, cuando se toque esa trompeta, nosotros seremos arrebatados y transformados, nuestro cuerpo para encontrarnos con el Señor en el cielo. Y Jesús diría, uno es tomado y el otro es dejado. Una es tomada en un granero, en un campo, y uno es llevado y el otro es dejado. Pues con esto os dejo aquí porque ya es la hora y termino el tema de hoy. La semana que cuando nos toque